Tenemos a un gran invitado el día de hoy aquí en el De Eso Se Trata. José Luis Hurtado, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Compositor, pianista y además artista plástico. El día de ayer estuvimos en la inauguración de tu exposición y bueno, pues tenemos la oportunidad de platicar un poco, ¿no?, sobre este diálogo entre la música, entre las artes visuales, plásticas. Bienvenido de entrada. Ricardo, un gusto estar platicando contigo esta mañana. Gracias. Pues a ver, cuéntanos un poquito. José Luis Hurtado es conocido, miembro del Sistema Nacional de Creadores, como compositor, pero bueno, pues también ayer vimos una increíble exposición y cuéntanos un poquito, en primera instancia, tu incursión en la música, en la composición. Tienes 25 años viviendo en Estados Unidos y ¿cómo fue que se dio este diálogo con las artes plásticas? Pues mira, mi inicio en la música fue algo natural. Yo vengo de una familia de músicos, soy de nacimiento potosino, pero por adopción moreliano, y de parte de la familia de mi papá, bueno, pues hay muchos músicos profesionales, cantantes de ópera, compositores, directores, así es que eso es algo que Lo viviste naturalmente en la atmósfera estaba cotidiana. en casa y en mi ADN, así es que cuando decidí dedicarme profesionalmente a algo, pues no había duda. Eh, yo soy entrenado, digamos, o educado musicalmente en México, estudié en el Conservatorio de Las Rosas, en Morelia, después hice una maestría en la Universidad Veracruzana y finalmente me fui a Estados Unidos a cursar un doctorado en la Universidad de Harvard. Y fue así como llegué al país vecino y bueno, pues ya no me Ya no te regresé, ya no me regresaste. dejaron regresar, pero siempre estoy en constante diálogo con mi país de nacimiento y bueno, vengo constantemente a ver a los amigos, la familia, pero también regresar un poco de las experiencias que a través de estos años, como tú dices, ya 25 años fuera de México, de alguna manera adquirido, ¿no? Fíjate que hemos platicado curiosamente con varios colegas compositores que por una u otra razón están viviendo en otros lados y no pierden ese contacto No. con México porque de entrada México es una fuente cultural Claro. potencísima a nivel mundial, ¿no? Y de ahí podemos respirar temas, podemos Claro. respirar fuentes, Y ¿no? no es que decidas no perder el contacto, simplemente no se No se puede, puede, no ¿no? se puede. Eres mexicano y nunca lo dejarás de ser. Mira, a veces cuando me encargan una pieza, esperan, por ejemplo, escuchar en mi obra o en mi sinfonía o en mi pieza para piano, a lo mejor esperan escuchar trompetas o maracas o cuestiones así porque soy latinoamericano y soy mexicano y yo les digo que no, para mí no es necesario, Claro. digamos, que se perciba o que sea evidente el que soy mexicano. No puedo ser más mexicano de lo que soy y no Claro. necesito decir que soy mexicano, Claro, ¿no? claro. Porque lo soy, y Claro. porque sé que lo soy y aflorará irremediablemente de alguna manera. Sí, en el ADN, en los ecos, Claro, ¿no?, de cada una claro. de las Así es que piezas. no se puede desligarse del país y menos de una cultura tan rica y tan bella y poderosa y Poderosísimo. Sí, trascendente como esta. así es. Oye, y entonces, bueno, pues ya, digamos, en el contexto cultural, familiar, la música, digamos, estaba en el ADN desde el inicio. Dedicas, pues, prácticamente toda tu vida a la Sí. música, pero te hacía guiños las artes plásticas, ¿desde cuándo, no? Siempre, Es interesante siempre, eso. siempre. Mira, yo creo que mi curiosidad por las artes plásticas siempre crecieron paralelamente a mi desarrollo como músico. Nada más que aquellos que nos dedicamos a tocar un instrumento, a componer, a hacer música de cualquier estilo y de cualquier tipo, sabrán lo que estoy hablando. Es una disciplina muy absorbente, Sí. que tienes que estar todos los días fomentando, floreciendo, reflexionando, ¿no?, sobre lo que haces. Es una disciplina muy celosa, ¿no?, que si dejas de tocar el piano 2, 3 días, al cuarto día ya sientes los dedos, ¿no?, con óxido. Sí, sí, sí. Así es que después de muchos años, de alguna manera me di cuenta que ya sabía componer. Ok. Hace algunos años me sentí seguro como intérprete, como pianista, como compositor y decidí dedicarme
o por lo menos mostrarme de una manera distinta. Pero bueno, ya tenías una formación Siempre. previa, o sea, es decir, Bueno, tanto como formación, como artista o como plástico, hobby. siempre, siempre. Desde que yo me acuerdo, yo comencé a tocar piano a los 5 años. Ok. Y desde que yo me acuerdo siempre dibujé, siempre pinté, siempre observaba, ¿no? Y siempre las dos disciplinas estuvieron conmigo de alguna manera, pero no mostraba, digamos, mi trabajo gráfico, visual, a nadie, ¿no? Y de algunos años para acá decidí tomarle a esta faceta mía un poquito más decidí tomarla en serio, dedicarle un poquito más de tiempo y me atreví, que es el otro paso más difícil, Claro. de atreverte a mostrar y a sentirte, digamos, con la riqueza necesaria para decir a los demás, bueno, aquí está lo que hago, tengo algo que mostrar, necesito también su Claro. retroalimentación y su crítica, ¿no? Que ese es a lo que estamos expuestos los artistas, ¿no? Oye, ahorita que estábamos viendo esta cápsula de David Bowie, Claro. ¿no? Otro artista interdisciplinario también, ¿no? Exactamente. Es muy interesante cómo se dialoga desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Bowie dialogó con el cine, con la moda, con las artes plásticas, o sea, con un chorro de cosas y todas las hacía súper Es que bien, sabes ¿no? que es muy común. Ajá. El arte no es división. Exacto. El arte es adición. El arte es reflexión, entendimiento. Y cuando un artista es una persona completa. Claro. Cuando tú entiendes conceptos, definiciones, cómo funciona un proceso, un Eso es método hoy, ¿no? artístico, se puede aplicar perfectamente Es como en cuando haces, cualquier otra cuando haces disciplina. la traducción de instrumento a instrumento, ¿no? Claro. Pues es de disciplina a disciplina, ¿no? Y ha habido Prácticamente. grandes artistas, ¿no? Por ejemplo, músicos, compositores que pintan, por Sí. ejemplo, Kandinsky, Claro. ¿no? Le gustaba la música, o por ejemplo, Scriabin, también le gustaba pintar, Arnold Schoenberg le gustaba pintar, George Gershwin Claro. le gustaba pintar, ¿no? Por ejemplo, hay un compositor del siglo XX, de los más estructurales, digamos, pilares de la composición, Yanis Xenakis, que era ingeniero, Sí. era arquitecto, ¿no? De Así es. formación del Instituto Politécnico, ¿no? De Grecia. Entonces, de alguna manera, si entiendes algo, lo puedes aplicar a lo demás. Y en el caso de la música y las artes plásticas, hay muchas cosas en común. Claro. ¿No? Por ejemplo, en la música utilizamos muchos conceptos, palabras, terminología que vienen de las artes plásticas o de lo visual. Claro. Por ejemplo, en música hablamos de textura, Exacto. de forma, de Exacto. color, Sí, sí, ¿no? Y en las artes plásticas se habla de ritmo. El ¿no? fraseo El también, fraseo, ¿no? claro, de Sí, alguna sí, sí, manera, sí. ¿no? Nada más que en las artes plásticas trabajamos, o en el caso, no hago escultura todavía, pero digamos en la pintura, en el dibujo, trabajamos con luz. Y en la música trabajamos con frecuencias, con vibraciones. El material es distinto, Claro. pero los conceptos, la metodología, el proceso, ¿no? Se trabaja por capas, al final se hacen los detalles. Es decir, es muy, muy parecido. Qué Entonces, interesante. de alguna manera te decía que aunque yo no tengo una formación académica en las artes plásticas, no empiezo de cero. Claro, Por supuesto que claro. no. No Oye, es toda mi vida de y músico la que está plasmada tus ahí. intereses estéticos en cuestión de música se ven reflejados, hay ese diálogo con la Sí, perspectiva sin duda, plástica. sin duda, claro que sí. De alguna manera, no nada más los conceptos y las definiciones, pero la búsqueda es paralela. Las soluciones que encontré en la música las aplico a las artes plásticas o a mi obra gráfica visual. Y digo obra gráfica visual porque mi obra sonora también es gráfica. Claro. Eso lo Curiosamente, comentaste no, las ayer. partituras son gráficas. Gráficas. Entonces, por eso hago la distinción entre obra gráfica sonora y obra gráfica visual. Pero sin duda, las soluciones que encuentro en una disciplina también las aplico en la otra, ¿no? ¿Y qué crees? Funcionan perfectamente. Oye, pues felicidades. Ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí, de estar presente en la inauguración de la exposición. Me llamó mucho la atención, pues sí, el estilo, ¿no? No sé, como que tenía yo otra idea completamente. Y cuando llegué a ver estos rostros, ¿no? Estos rostros que de pronto se me hacen oscuros, tú lo dices, ¿no? Sí. Trabajas mucho con la luz. Con el contraste, y la los textura. contrastes son tremendos.
Y desde ahí, ¿qué podrías platicarnos, no? Es decir, ¿cuáles son tus referencias en torno a lo plástico? Sí, mira, es curioso. Bueno, mis referencias, digamos, influencias o artistas plásticos que admiro son muchos que están anclados en la generación de los 50 del expresionismo Así abstracto es. norteamericano, por Sí, sí, ejemplo, sí. que de alguna manera tiene que ver con la música que hago, porque la notación gráfica en la música viene más o menos, o por lo menos la notación gráfica moderna, porque la notación gráfica en la música viene desde el siglo XIV, ¿no? Desde el canto gregoriano de los neumas, pero digamos en el siglo XX es cuando aparece la notación moderna en la música, ¿no? Con compositores como Elder Brown, por ejemplo, ¿no? Y esa es la influencia también que estos compositores tenían en cuestión de las artes plásticas, ¿no? Estos compositores como, ya lo mencioné, como El Brown, como Morton Feldman, convivían con Jackson Pollock, por Claro. ejemplo, ¿no? Bueno, y el jazz y Jackson Pollock, bueno, pues También, ahí no, está, y ¿no? si hablamos de cine y de Sí, danza sí, y sí, de sí, sí, fotografía, sí, sí, sí. pues había una comunicación muy directa e influencia, ¿no? En esa Claro. época. Entonces, digamos que mis influencias gráficas, pictóricas, vienen de esa época, no estoy hablando de Pollock, de Rothko, de Franz Klein, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no necesariamente lo vas a ver en la obra. Por ejemplo, en mi música yo tengo mucha influencia de Chopin, pero no necesariamente vas a escuchar a Chopin en Claro, mi música, ¿no? claro. Entonces, todos los elementos o características que yo quiero que mi música tenga, por ejemplo, vitalidad, energía, textura, efervescencia, comunicación entre las células internas, también estoy tratando de recrearlas en la parte gráfica visual, ¿no? Qué Y al maravilla. final, esos rostros que tú viste ayer en la inauguración de la exposición son nada más un pretexto. En realidad, por eso la exposición se llama This is not a Not face. Es decir, esto no es un rostro. Claro. Aunque estés viendo un rostro, lo importante no es el rostro, La metáfora. sino cómo está constituido el rostro, cómo los elementos internos que se conectan uno con el otro de alguna manera reflejan, que en este caso puede ser un rostro, pero no necesariamente es un rostro. Así es que aquellas personas que estén, digamos, pensando ir a visitar la exposición, que por cierto está en Galería 16, en el centro, en la calle de 16 de septiembre, va a estar ahí todo el mes. Maravilloso. Pueden ir y los invito a que vean a las piezas, sí, a distancia, pero que se acerquen y Claro. que encuentren esos detalles y descubran lo que cada gesto les dice. Maravilloso. Bueno, pues ahí está la invitación en Galería 16, que está, Dani, entre las 7 y la 9, ¿no? Entre las 7 y la 9, ahí está la galería. También es una librería muy bonita que ayer tuve la oportunidad de recorrer. Y bueno, pues vean, dialoguen con la obra de José Luis, que está bien, bien, bien interesante. Y gracias, te vas a la Ciudad de México en un ratito. De aquí te vas para allá. de aquí me voy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, al contrario.